Mi nuera me entregó un sobre después de la cena familiar. Ya que eres demasiado estúpida para darte cuenta, aquí tienes las fotos de mí acostándome con tu esposo. Llevaba 3 meses esperando este momento. Sonreí con serenidad, y simplemente le mostré mi celular. Estoy feliz de que estés aquí. Quédate hasta el final de esta historia y coméntame desde qué ciudad la estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega. El sobre cayó sobre la mesa con un golpe sordo, justo entre el puré de papas y la cazuela de ejotes. Las cenas de los domingos en nuestra casa siempre habían sido sagradas. Toda la familia reunida alrededor de la mesa de caoba que Harold y yo compramos hace 38 años, cuando nos mudamos aquí. Pero esa noche, algo era distinto. Se sentía eléctrico. Peligroso. Esme estaba sentada frente a mí, tamborileando con sus uñas perfectamente arregladas contra su copa de vino. Había estado inusualmente callada durante toda la cena, y eso debió ser mi primera señal. Mi nuera nunca está callada. Siempre tiene algo que decir, alguna crítica sobre la casa, sobre la comida o sobre cómo deberían hacerse las cosas de verdad. Pero esta noche, solo sonreía. Una sonrisa rara, apenas visible en las comisuras de su boca. ¿Qué es esto?, pregunté, mirando el sobre de Manila que ahora estaba al lado de mi plato. Ábrelo, dijo Esme, con una voz que jamás le había escuchado. Fría. Calculadora. Ya que eres tan tonta como para no darte cuenta de lo que pasa en tu propia casa. Mi hijo David levantó la vista del plato, frunciendo el ceño. ¿Esme? ¿Qué estás haciendo? Harold se removió en su silla, incómodo. Su tenedor chocó con el plato. Lo observé de reojo, el rostro pálido, las manos temblorosas al alcanzar el vaso de agua. Ándale, Wanda, insistió Esme, recostándose en la silla como si se dispusiera a disfrutar de un espectáculo. Ábrelo. Mira lo que tu precioso esposo ha estado haciendo mientras tú juegas a la esposa perfecta. Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada, pero mantuve el rostro neutro. Incluso curioso. Por dentro, mi corazón latía con fuerza, pero no por sorpresa, sino por expectativa. Llevaba 3 meses esperando esto. 3 largos meses fingiendo que no sabía nada. 3 meses sonriendo en las cenas familiares mientras mi esposo y mi nuera se creían tan listos. Con manos firmes, levanté la solapa del sobre y saqué su contenido. Fotografías. Impresiones nítidas en papel brillante tamaño 20x25. Todo captado con doloroso detalle. Harold y Esme en nuestra habitación de invitados. Harold y Esme en lo que parecía ser una habitación de hotel. Harold y Esme besándose apasionadamente en su coche. Dejé escapar un pequeño gemido y me tapé la boca con una mano. Dios mío, susurré, dejando quebrar un poco la voz. Harold, ¿cómo pudiste? La silla de David chirrió contra el suelo de madera al levantarse bruscamente. ¿Qué demonios está pasando aquí? Harold al fin levantó la vista. Nuestros ojos se cruzaron. Vi culpa. Sí. Pero también miedo. Bien. Tenía motivos para temer. Wanda, puedo explicarlo, empezó, pero Esme lo interrumpió con una carcajada. ¿Qué vas a explicar?, dijo, tomando un sorbo de vino como si nada. Tu padre y yo estamos enamorados. Desde hace meses. Y ya era hora de que todos lo supieran. El silencio que siguió fue brutal. David miraba a su esposa como si no la reconociera. Harold parecía querer desvanecerse. Y yo me quedé sentada, con las fotos regadas frente a mí, interpretando a la esposa devastada a la perfección. No entiendo, dijo David, con la voz hueca. Esme, eres mi esposa. Papá, ella es tu nuera. Esto es enfermizo. Esme se encogió de hombros, impasible ante el dolor de su marido. Estas cosas pasan, David. Tu padre me hace sentir viva de una forma que tú nunca lograste. Vi cómo el rostro de mi hijo se quebraba. El momento exacto en que su corazón se rompía. Y sentí una rabia familiar crecer en mi pecho. Pero la contuve. Aún no. Tenía que esperar el momento exacto. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con un hilo de voz. 6 meses, respondió Esme, casi con orgullo. Tal vez más. El tiempo se vuelve borroso cuando eres realmente feliz. Mentía. Por supuesto que sí. Yo sabía que llevaban casi 8 meses.
Porque los había estado siguiendo desde casi el principio. Harold nunca fue bueno ocultando cosas. Las ausencias sin explicación. El nuevo perfume. El hecho de que empezó a hacer ejercicio otra vez a sus 65 años. Y Esme, bueno, ella creía que era más lista que todos. Creo que voy a vomitar, dije, levantándome lentamente. Necesito un poco de aire. Mamá, dijo David, extendiendo la mano hacia mí. Dame un minuto, le respondí, alejándome hacia la cocina con pasos vacilantes. Necesito procesar esto. Pero no salí al exterior. Me quedé justo detrás del muro, donde aún podía escucharlos, pero ellos no podían verme. Este era el momento en que la gente muestra quién es de verdad, cuando creen que la persona herida ya no está escuchando. No tenías que ser tan cruel, escuché decir a David, con la voz quebrada. Ay, por favor, respondió Esme con desprecio. Tu madre tenía que saberlo. Lleva meses actuando como si todo fuera perfecto, mientras su esposo se enamoraba de otra. Le hice un favor. ¿Un favor? La voz de David se rompió. Destruiste el matrimonio de mis padres. Y destruiste el nuestro. El matrimonio de tus padres ya estaba muerto, dijo ella con frialdad. Y el nuestro, bueno, eso nunca fue real. Escuché a Harold carraspear. Esme, tal vez deberíamos. ¿Deberíamos qué? Lo cortó ella. ¿Pretender que no pasó nada? Harold, lo hablamos. Ya no quiero esconderme como una cualquiera. Porque eso eres, dijo David. Una cualquiera. Sentí un chispazo de orgullo por las palabras de mi hijo. Cuidado, la voz de Esme se volvió amenazante. Cuidado con cómo me hablas. Recuerda que tengo más fotos. Fotos que podrían interesarle mucho a tus socios. Harold me contó todo sobre esos negocios turbios tuyos. Se me heló la sangre. Ahora estaba amenazando a mi hijo. Eso lo cambiaba todo. Saqué el móvil de mi bolsillo y abrí la carpeta que había nombrado seguro. 3 meses de investigación. 3 meses de paciencia. Y por fin, era hora de usar lo que sabía. Respiré hondo y volví al comedor. Los tres levantaron la mirada al verme entrar. Esme aún sonreía, segura de sí. ¿Sabes una cosa, Esme? Dije con voz firme. Tienes razón. He sido demasiado estúpida para darme cuenta de lo que pasaba en mi propia casa. Su sonrisa se amplió. Por fin algo de honestidad. Sí, asentí, sacando mi celular. Por fin. Le mostré la pantalla. ¿Esto es lo bastante honesto para ti? El rostro de Esme se puso blanco al mirar el teléfono. En la imagen no estaba Harold, sino un hombre desconocido. Un hombre que definitivamente no era mi esposo. Estaban en la misma habitación de hotel que en sus fotos, pero esta imagen era de hacía apenas 2 semanas. ¿Qué es eso? Empezó a decir, pero la voz se le murió en la garganta. Se llama Marcus, dije con calma. Marcus Thompson. ¿Te suena? La copa de vino se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo. El vino rojo se esparció como sangre sobre el roble blanco. Eso es imposible, murmuró. Ah, ¿sí? Pregunté, pasando a la siguiente foto. Porque según mi investigación, Marcus Thompson es tu esposo. Tu verdadero esposo. El que te casaste en Nevada hace 3 años. El que dijiste que había muerto. Y entonces, como un castillo de naipes, el mundo de Esme se vino abajo. Sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo se tambaleó, y se desplomó en el suelo, inconsciente. La observé desde arriba, sin moverme. Y por primera vez en muchos meses, sentí satisfacción. El juego apenas comenzaba. No te preocupes, dije, tomando unas servilletas de papel. Estas cosas pasan. Pero sobre esas fotos. Marcus murió en un accidente de coche, respondió de inmediato, agachándose para ayudar a limpiar el desastre. Es muy doloroso ver fotos de él. Claro, dije en voz baja. Lo siento mucho. No quise tocar un tema tan delicado. Mientras recogíamos juntas el café derramado, yo ya estaba planeando mi siguiente jugada. Había algo en la historia de Esme que nunca había encajado del todo. Apareció de la nada en la vida de David, sin casi ningún pasado.
Al principio lo atribuí al dolor de haber perdido a su esposo, pero ahora me preguntaba si no habría otra razón. Esa misma tarde hice algo que nunca imaginé que haría. Contraté a un investigador privado. James Morrison venía muy recomendado. Su oficina era pequeña pero profesional. Me escuchó con paciencia mientras le contaba todo, tomando notas en una libreta de cuero. ¿Qué espera encontrar exactamente, señora Patterson?, preguntó al terminar. La verdad, respondí simplemente. Quiero saber quién es realmente Esme. Y si Marcus Thompson está vivo. James tardó 3 semanas en encontrar lo que llamó hallazgos preliminares. Pero cuando me citó en su oficina, su expresión era sombría. Señora Patterson, dijo, deslizando una carpeta hacia mí. Tiene que ver esto. Dentro había fotografías, documentos e impresiones que pintaban un cuadro que jamás habría imaginado. Marcus Thompson no estaba muerto. Estaba muy vivo, viviendo en Phoenix, Arizona. Y según los documentos oficiales que James había conseguido, aún estaba legalmente casado con Esme. Es una bígama, explicó James, señalando los certificados de matrimonio. Se casó con su hijo mientras seguía legalmente casada con el señor Thompson. Pero eso no es lo peor. Pasó la página y mostró estados de cuenta bancarios e informes de crédito. Ya lo ha hecho antes. Al menos en 2 ocasiones que he podido confirmar. Apunta a hombres mayores, generalmente casados y con dinero. Los seduce, y luego desaparece con todo lo que pueda llevarse. El señor Thompson perdió su casa, sus ahorros, incluso su negocio, añadió James. Miré las pruebas, sintiéndome enferma. Es una estafadora, y una muy buena. Cambia su nombre, su historia, incluso su aspecto, aunque sea un poco. Pero siempre usa variaciones del mismo nombre. Emily, Emma, Esme. Y siempre dice ser viuda. ¿Y Harold? Pregunté. ¿Mi esposo también fue una víctima? James dudó un momento. Creo que así empezó, sí. Pero según lo que he reunido, está planeando algo más grande con su familia. Ha estado recolectando información sobre el negocio de su hijo, su situación financiera, propiedades. Sentí como mis manos se cerraban en puños. No solo estaba destruyendo mi matrimonio. Planeaba arrasar con todo lo que habíamos construido. Hay algo más, añadió James con voz baja. El señor Thompson la está buscando. Quiere denunciarla por fraude y robo. Y los otros hombres que ha engañado, todos están dispuestos a testificar. Miré la fotografía de Marcus Thompson. Era más joven que Harold, quizás de unos 50 y tantos. Tenía ojos amables, sienes grises. En una foto sostenía una imagen de Esme. Ella se veía diferente, más suave, menos calculadora. ¿Puede concertar una reunión?, pregunté de pronto. James alzó una ceja. ¿Con el señor Thompson? Sí. Creo que necesitamos tener una conversación. 2 días después me encontré en una pequeña cafetería del centro, esperando a un hombre que nunca había visto en persona, pero que tenía la clave para exponer a mi nuera. Cuando Marcus Thompson entró, lo reconocí al instante por las fotos. Pero lo que más me impactó fue lo quebrado que se veía. Más viejo de lo que realmente era, con esa expresión de quien ha sido traicionado. Señora Patterson, dijo, acercándose con cautela. Llámeme Wanda, le tendí la mano. Gracias por venir. Nos sentamos, y lo observé con atención. Había amabilidad en su rostro, dolor también. Pero algo más. Tal vez, esperanza. Tengo que preguntarle, dijo tras pedir café. ¿Está usando el nombre de Esme ahora? M. Thompson Patterson, confirmé. Se casó con mi hijo hace 2 años. El rostro de Marcus se desfiguró. ¿Está casada otra vez? Por supuesto que sí, señor Thompson, respondí con suavidad. Necesito que me cuente todo sobre ella. Lo que le hizo, quién es realmente. Y así lo hizo. Durante 2 horas, Marcus me relató cómo esa mujer, que se hacía llamar Emma, había irrumpido en su vida 5 años antes. Cómo se había presentado como viuda. Cómo fue tan atenta, tan amorosa. Cómo él cayó por completo bajo su hechizo. Se llevó todo, dijo con un hilo de voz. Mis ahorros, mi casa, mi negocio, incluso las joyas de mi madre,
que habían estado en mi familia por generaciones. Y una mañana, simplemente ya no estaba. ¿Fue a la policía? Lo intenté. Pero fue astuta. Todo lo que se llevó, me había convencido de regalárselo. Cuentas conjuntas, traspasos de propiedad. Legalmente todo estaba en regla. Dijeron que era un asunto civil. Le tomé la mano sobre la mesa. ¿Y si le dijera que podemos detenerla juntos? Marcus me miró, y por primera vez desde que entró, vi algo distinto en sus ojos. ¿Qué tiene en mente? Mientras le explicaba mi plan, vi cómo la esperanza volvía a su rostro. Y por primera vez desde que descubrí la traición de Harold, sentí algo más que dolor o rabia. Sentí poder. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no sentía desde hacía meses. Por fin tenía un plan. No solo para exponer a Esme, sino para descubrir hasta dónde llegaban sus mentiras, y cuál había sido el papel de Harold en todo esto. Lo encontré en la cocina, leyendo el periódico con su café, aparentando una tranquilidad que no sentía. Pero yo veía la tensión en sus hombros, el leve temblor en su mano al levantar la taza. Bien. Que esté nervioso. Harold, dije, sirviéndome café con deliberada calma. Tenemos que hablar. Me miró, y vi el destello de pánico en sus ojos antes de fingir confusión. ¿De qué, querida? Sobre Esme. El periódico crujió al apretar su puño. ¿Qué pasa con ella? Me senté frente a él, observando su cara. ¿Cuánto hace que sabes que su verdadero nombre es Esme Thompson? El color desapareció de su rostro tan rápido que creí que se iba a desmayar. El periódico cayó de sus manos, desparramándose sobre la mesa. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz era débil. Poco convincente. Su verdadero nombre es Emily Morrison. Continué, atenta a cada gesto. Antes de eso fue Emma Daniels. Y el nombre legal que figura en su acta de matrimonio con Marcus Thompson es Elizabeth Margaret Sawyer. Harold abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Wanda, yo. Tú lo sabías, dije. No era una pregunta. Sabías que estaba casada con otro. Sabías que mentía sobre quién era. Se cubrió la cara con las manos. No es lo que crees. Entonces dime qué es. Durante un largo momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj del pasillo. Finalmente, Harold levantó la vista. Y vi algo que jamás había visto en sus ojos. Miedo. Miedo real. Me está chantajeando, susurró. Eso no era lo que esperaba escuchar. ¿Qué? Hace 3 meses vino a verme con unas fotos. No de nosotros, sino mías. De hace 20 años. La Operación Henderson. Lo recordaba vagamente. Un desarrollo inmobiliario en el que Harold estuvo involucrado cuando David estaba en la universidad. Nunca le presté demasiada atención a los negocios de Harold. Confiaba en él, mientras yo me ocupaba de criar a nuestro hijo. ¿Qué tiene que ver eso? Hubo irregularidades, dijo, mirando sus manos. Nada grave. Solo papeles mal presentados, inspecciones apresuradas. Todos los involucrados lo sabían, incluso funcionarios de la ciudad. Así se hacían los negocios entonces. Pero no era legal. Técnicamente, no. ¿Y si eso saliera a la luz hoy? Podría enfrentar cargos graves. Fraude, soborno, hasta crimen organizado si quieren darme un escarmiento. Sentí que el piso se me movía. ¿Y cómo lo sabe Esme? Harold rió, amargamente. Sedució a uno de los que trabajó en el proyecto. Rick Morrison. Él guardó copias de todo. Cuando murió el año pasado, ella heredó sus archivos. Sabía exactamente lo que tenía en manos. Así que fue a ti. Dijo que guardaría silencio si la ayudaba a acercarse a David. Quería casarse con él, tener acceso a nuestras finanzas, a nuestro círculo social. Me dijo que sería solo por un tiempo, que desaparecería después de 1 año o 2 con suficiente dinero para empezar de nuevo. ¿Y aceptaste? ¿Qué otra opción tenía? Su voz se quebró. Si esos documentos salían a la luz, lo perdería todo. El negocio, la casa, la reputación. Tú y David también caerían conmigo. Lo miré. A este hombre con quien había compartido más de 4 décadas, y me di cuenta de que no lo conocía en absoluto. Así que sacrificaste la felicidad de nuestro hijo, para salvarte.
Para salvarnos a todos. Protestó. Creí que podía controlarla. Que se conformaría con algo de dinero, tal vez unas joyas. Nunca quise que esto llegara tan lejos. ¿Tan lejos como acostarte con ella? Harold se estremeció como si le hubiese dado una bofetada. Eso no estaba en los planes. Ella me sedujo, Wanda. Me hizo sentir joven otra vez. Deseado. Sé que suena patético, pero es la verdad. ¿Cuándo te diste cuenta de que quería más que solo algo de dinero? Hace como un mes. Empezó a hacer preguntas sobre el negocio de David, nuestras inversiones, el valor de la casa, y quería que lo convenciera de hacerla socia en su empresa. Ahí supe que esto me superaba. Sentí una rabia fría formarse en mi pecho. Y aún así, no dijiste nada. Estaba buscando una forma de detenerla, dijo con desesperación. Te lo juro, Wanda. Buscaba una salida. La única salida que buscabas estaba en su cama. Entonces Harold se quebró. Lloró como un niño. Lo siento. Lo siento tanto. Nunca quise que esto pasara. Lo observé llorar, y no sentí nada. Ni lástima. Ni ternura. Solo una claridad fría y calculadora, sobre lo que tenía que hacer a continuación. Harold, dije, con la voz firme y serena. Vas a ayudarme a detenerla. Harold alzó la vista, secándose las lágrimas. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Vas a ayudarme a desenmascarar a Esme por lo que realmente es. Y vas a asegurarte de que David esté protegido cuando todo esto salga a la luz. No puedo. Si ella publica esos documentos. No va a publicar nada, lo interrumpí. Porque cuando termine con ella, va a tener problemas mucho más grandes de los que preocuparse. Harold me miraba como si nunca me hubiera visto antes. ¿Qué estás planeando? Me levanté y vacié mi café intacto en el fregadero. Lo que debí hacer desde el primer día que descubrí tu infidelidad. Voy a tomar el control de esta situación. Wanda, por favor. No sabes lo peligrosa que es. No es solo una mujer infiel o una cazafortunas. Es una estafadora profesional. Ha destruido a otros hombres, otras familias. Si la enfrentas. ¿Si la enfrento qué? Me giré hacia él, y lo que vio en mi expresión lo hizo retroceder. ¿Va a intentar destruirme? Harold, ella ya lo hizo. Me quitó a mi esposo, manipuló a mi hijo y convirtió a mi familia en su juego personal. ¿Qué me queda por perder? Tu libertad, dijo en voz baja. Si haces algo ilegal. No estoy planeando hacer nada ilegal. Estoy planeando hacer algo mucho peor. Voy a decir la verdad. Antes de que Harold pudiera responder, sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de James Morrison. Señora Patterson, dijo cuando contesté. Tengo noticias sobre la señorita Sawyer, y creo que querrá escuchar esto en persona. Una hora después, estaba sentada en la oficina de James, mientras desplegaba una nueva colección de documentos sobre su escritorio. Harold había suplicado acompañarme, pero me negué. Esta era mi lucha ahora. Y la iba a pelear a mi manera. ¿Qué encontraste? Pregunté. Más víctimas, dijo con gravedad. Muchas más. Me puse en contacto con la policía de 3 estados, y resulta que la señorita Sawyer ha estado repitiendo esta misma estafa desde hace casi 10 años. Siempre el mismo patrón, apunta a hombres mayores, casados y con dinero. Los seduce, luego usa una mezcla de chantaje y manipulación para tener acceso a sus finanzas. ¿Cuántos hombres? Al menos 8 que podemos confirmar. Probablemente más. Y las sumas que ha robado son enormes. Estamos hablando de millones de dólares, señora Patterson. Me sentí mal del estómago. ¿Qué les pasó a los otros hombres? 2 se suicidaron, respondió James con voz baja. Los demás lo perdieron todo, negocios, casas, familias. Ella es muy buena asegurándose de que la culpa legal caiga sobre las víctimas, no sobre ella. Pero dijiste que la policía ya está involucrada. Sí. El FBI ha estado armando un caso contra ella desde hace un año. Pero ha sido muy cuidadosa. Necesitan algo concreto. Algo que conecte todas sus identidades y pruebe intención criminal. ¿Qué tipo de prueba? James se inclinó hacia adelante. Necesitan que confiese. A alguien en quien confíe.
Alguien que crea que no es una amenaza. Lo entendí al instante. ¿Quieren que use un micrófono oculto? Exacto. Los agentes del FBI con los que estoy trabajando creen que estás en una posición única. Eres la única que conoce su verdadera identidad, pero ella aún te ve como una molestia, no como una amenaza real. Si logras que hable sobre sus otras estafas, se incriminaría sola. Pero, señora Patterson, debo advertirle. Esto sería extremadamente peligroso. Si sospecha que estás cooperando con las autoridades, no podemos predecir cómo reaccionaría. Pensé en las palabras de Harold, en los hombres que se quitaron la vida, en mi hijo, que no tenía idea de que su esposa estaba a punto de arruinarle la vida entera. ¿Cuándo empezamos? Pregunté. Por primera vez desde que lo conocí, James sonrió. Haré la llamada. Esa tarde, mientras conducía de regreso a casa, mi mente era una tormenta de pensamientos. Durante meses me había sentido impotente, viendo cómo mi familia se desmoronaba mientras fingía que todo estaba bien. Pero ahora, por primera vez, tenía las herramientas para contraatacar. Esme pensaba que era la depredadora, que era ella quien tiraba de los hilos, manipulando a todos para su beneficio. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. La oficina del FBI en el centro de Pittsburgh no era lo que imaginaba. La agente Sarah Chen era por lo menos 20 años más joven que yo, con una mirada afilada y una actitud sin rodeos que me recordó a mí misma en mis años de juventud, cuando creía que podía enfrentar al mundo. Su compañero, el agente Michael Torres, era mayor, con las sienes grises y la paciencia de quien ha lidiado con casos complejos durante años. Señora Patterson, dijo la agente Chen al llevarme a una pequeña sala de conferencias. Quiero que entienda exactamente lo que le pedimos, y, más importante aún, cuáles son los riesgos. Me senté en una incómoda silla de plástico, con las manos entrelazadas en el regazo. Entiendo los riesgos. Lo que quiero saber es si esto realmente va a detenerla. El agente Torres deslizó una carpeta gruesa por la mesa. Esto es todo lo que tenemos sobre Elizabeth Sawyer, también conocida como Emily Morrison, Emma Daniels, y ahora Esme Thompson. Ha estado repitiendo variaciones de esta estafa durante casi una década. Estimamos que ha robado cerca de $3 millones. Abrí la carpeta. Me encontré con fotos de hombres que nunca había visto. Todos tenían algo en común. Se veían rotos. Derrotados. Algunas fotos eran fichas policiales. Otras parecían tomadas en funerales. ¿Estas son sus víctimas? Pregunté. Las que conocemos, confirmó la agente Chen. Robert Harrison, 62 años. Perdió su empresa constructora. Se suicidó 6 meses después de que ella desapareciera. Michael Chen, sin relación conmigo, perdió sus ahorros, su familia, y ahora está cumpliendo condena por malversación. Ella lo convenció de robar a su propia empresa para financiarle el estilo de vida. Pasé la página. Más fotos. Más vidas destrozadas. ¿Cómo se sale con la suya? Es muy cuidadosa, explicó el agente Torres. Técnicamente, no roba nada. Manipula a sus víctimas para que le den el dinero, regalos, inversiones, cuentas conjuntas. Siempre se asegura de que ellos también hagan algo ilegal, así no pueden denunciarla sin incriminarse. Como hizo con Harold. Exactamente. Investiga bien a sus objetivos antes de acercarse. Conoce sus debilidades, secretos, miedos, y los explota todos. La agente Chen se inclinó hacia adelante. Lo que hace tu caso único, señora Patterson, es que descubriste su verdadera identidad antes de que terminara su plan. No espera que te defiendas. Y eso nos da una ventaja que nunca antes habíamos tenido. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Te equiparemos con un micrófono, dijo el agente Torres. Nada visible, será un dispositivo muy pequeño. Necesitamos que hables con ella sobre sus otras estafas, sus otras identidades. Si conseguimos que confiese al menos una, podremos arrestarla y conectar los demás crímenes. ¿Y cómo se supone que la haga confesar? La agente Chen sonrió, sombría. Usando la misma táctica que ella ha usado con todos. Manipúlala. Durante la siguiente hora, me explicaron el plan con detalle. Yo confrontaría a Esme con su verdadera identidad. Pero en lugar de amenazarla, fingiría que quería ser su socia.
Le diría que estaba harta de mi vida aburrida de ama de casa y que quería participar en su próximo golpe. La idea era que se sintiera segura. Que creyera que podía alardear de sus hazañas. Es narcisista, explicó Chen. Los estafadores como ella no pueden resistirse a presumir sus trucos y creen que alguien admira su inteligencia. Si la abordas como admiradora, no como enemiga, es probable que lo cuente todo. Era arriesgado. Si Esme sospechaba que colaboraba con el FBI, no sabíamos de lo que sería capaz. Pero al mirar las fotos de sus víctimas, supe que no tenía otra opción. ¿Cuándo lo hacemos? Necesitamos unos días para preparar el equipo y darte instrucciones precisas, dijo Torres. Mientras tanto, actúa con total normalidad. No dejes que sospeche que algo ha cambiado. Actuar con normalidad fue más difícil de lo que esperaba. Esa noche, mientras preparaba otra cena familiar, observaba cada gesto de Esme con nuevos ojos. Era buena. Hay que reconocerlo. Jugaba su papel de nuera amorosa a la perfección, elogiando mi comida, preguntando a Harold por su golf, escuchando atenta a David hablar de su trabajo. Pero ahora, yo veía la estrategia detrás de cada sonrisa. Cada risa. Cada pregunta inocente. Cuando le preguntaba a David por sus contratos, no era por interés. Era recolección de información. Cuando halagaba el reloj nuevo de Harold, no era por cortesía. Estaba catalogando nuestras pertenencias. Mamá, estás distraída esta noche, dijo David durante el postre, sacándome de mis pensamientos. Solo cansada, respondí, forzando una sonrisa. Ha sido una semana larga. Esme levantó la mirada de su pastel. Por un instante, vi algo en su expresión. ¿Sospecha? ¿Preocupación de que algo estuviera saliéndose de su control? Has estado trabajando muy duro últimamente, dijo, con fingida simpatía. Tal vez deberías tomarte unas vacaciones. Harold me contaba que siempre has querido visitar Europa. La miré fijamente. ¿De veras, Harold? Mi esposo se removió en su silla. Tal vez lo mencioné. Qué considerado de su parte planear mi vida, respondí con tono amable, pero con un filo apenas perceptible. Pero estoy bastante bien donde estoy. Gracias. La sonrisa de Esme se tensó, casi imperceptible. Claro. Solo lo decía por ti, para que puedas descansar. Para que me quite de en medio, quería decir. Me pregunté cuántas de sus víctimas anteriores habían sido animadas a tomarse vacaciones en momentos clave de sus estafas. Lo tendré en cuenta, dije con dulzura. Después de cenar, mientras Esme y David se preparaban para irse, ella se quedó en la cocina mientras David se despedía de Harold en la sala. Wanda, susurró con tono confidencial. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, querida. ¿Has notado algo raro en Harold últimamente? Lo veo tenso. Me giré hacia ella, estudiándola. ¿Qué tipo de raro? No sé. Distraído. Preocupado. Solo me preocupo por él. Ya sabes, con su edad, el estrés puede ser muy peligroso. Estaba tanteando. Intentando averiguar cuánto sabía. O quizás preparando su siguiente movimiento. Decidí probarla. Ahora que lo dices, dije lentamente. Ha estado más reservado. Encontré unos papeles en su despacho que no reconocí. Los ojos de Esme brillaron de interés. ¿Qué tipo de papeles? Documentos legales, creo. No los revisé bien, pero parecían oficiales. Mencionaban traspasos de propiedad, creo. Seguramente no sea nada, dijo apresuradamente. Pero pude ver cómo su mente se activaba. Harold maneja muchos asuntos. Seguro es solo papeleo de rutina. Probablemente tengas razón, asentí. Aunque algunos parecían bastante antiguos, de hace muchos años. Esme se quedó muy quieta. ¿Qué tan antiguos? No estoy segura. Tal vez 20 años. El papel estaba amarillento y la tipografía era diferente. Qué raro, dijo, fingiendo despreocupación. Y justo entonces apareció David en la puerta, salvándola de continuar. ¿Lista, amor? Claro, respondió, volviendo a colocarse la máscara de esposa perfecta. Wanda, gracias por la cena. Estuvo deliciosa. Después de que se fueron, encontré a Harold en su despacho, mirando en blanco la pantalla del ordenador.
Está empezando a ponerse nerviosa, dije, cerrando la puerta tras de mí. Harold alzó la vista, sobresaltado. ¿Esme? Preguntó por ti. Por si parecías estresado. Y se mostró muy interesada cuando mencioné que encontré documentos viejos. ¿Qué documentos viejos? Me lo inventé, respondí, impaciente. El punto es que mordió el anzuelo. Le preocupa que conserves pruebas del caso Henderson. Harold palideció. Si cree que tengo algo que la pueda incriminar, acelerará su plan. Exactamente lo que queremos. Me senté frente a él y lo miré directamente. Harold, en 3 días voy a confrontar a Esme sobre quién es realmente. Y cuando lo haga, vas a respaldarme. Wanda, no puedes. Es demasiado arriesgado. Es más arriesgado dejarla seguir. No está solo robando dinero. Está a punto de destruir a David, como destruyó a los demás. Y si no la detenemos, su sangre estará en nuestras manos. Harold se quedó en silencio mucho rato, mirando sus propias manos. ¿Qué necesitas que haga? Cuando llegue el momento, necesito que le digas a David la verdad. Sobre el chantaje. Sobre cómo empezó todo. Necesita saber que nada de esto es culpa suya. ¿Y qué hay de nosotros? Preguntó en voz baja. ¿De nuestro matrimonio? Miré al hombre que me había traicionado en lo más profundo. Y no sentí nada. No lo sé, dije con honestidad. Pero ahora mismo, nuestro matrimonio es lo de menos. 2 días después, la agente Chen me llamó para confirmar que todo estaba listo. El micrófono era tan pequeño que sería prácticamente indetectable. Y habían encontrado el lugar perfecto para el enfrentamiento. Una cafetería del centro, donde podrían colocar vigilancia sin levantar sospechas. Recuerda, dijo la agente Chen mientras colocaba el dispositivo en mi ropa. El objetivo es que hable sobre sus estafas pasadas. Pregunta por los otros hombres, por cómo los convenció. Hazla creer que admira su habilidad. ¿Y si no se cree que quiero ser su socia? Entonces abortamos y buscamos otra forma, dijo el agente Torres con firmeza. Su seguridad es nuestra máxima prioridad, señora Patterson. Si en algún momento se siente amenazada, diga la palabra clave y actuaremos de inmediato. La palabra era mariposa. Algo fácil de incluir en la conversación si todo se salía de control. Mientras conducía hacia la cafetería esa tarde, las manos me temblaban sobre el volante. Llevaba 3 meses viviendo una mentira, fingiendo que no sabía lo de Harold, fingiendo que aún confiaba en Esme. Pero esa farsa estaba por terminar. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentía que retomaba el control de mi vida. Esme ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa en la esquina, con una vista perfecta de toda la cafetería. Había elegido cuidadosamente su posición. Podía ver a cualquiera que se acercara. Podía huir, si era necesario. Estaba aprendiendo a ser cautelosa. Pero estaba a punto de descubrir que no lo suficiente. La cafetería estaba más concurrida de lo que imaginaba para un martes. Oficinistas comiendo tarde. Universitarios encorvados frente a sus laptops. Una pareja de ancianos compartiendo un pastel. Gente normal viviendo vidas normales. Sin sospechar que estaban a punto de presenciar la caída de una estafadora profesional. La vi al instante. Mesa del fondo. Espalda contra la pared. Gafas oscuras, aunque estábamos en interiores. Se veía nerviosa. Algo inusual en ella. Nunca antes había visto a Esme menos que perfectamente compuesta. Gracias por venir, dije al sentarme frente a ella. No estaba segura de que aceptarías. Tu mensaje fue bastante críptico, respondió sin rodeos. ¿De qué se trata, Wanda? Pedí un café. Con calma. Dejé que el silencio creciera entre nosotras. En algún lugar de esa cafetería, agentes del FBI observaban, escuchaban, esperando que Esme se delatara. El micrófono oculto parecía pesar 1 tonelada. Se trata de Marcus, dije al fin. Esme se quedó completamente inmóvil. Su máscara cuidadosamente mantenida se resquebrajó por un segundo. Vi puro terror cruzar su rostro antes de recomponerse. No sé de qué hablas. Marcus Thompson. Tu esposo. Tu esposo que está muy vivo. La mano de Esme tembló al alcanzar su vaso de agua. Marcus está muerto. No, no lo está.
Vive en Phoenix. Trabaja en construcción. Y lleva 3 años buscándote. Me incliné hacia ella y bajé la voz. Elizabeth. La palabra la golpeó como un puñetazo. Se estremeció. Las gafas resbalaron por su nariz y pude ver sus ojos. Eran los ojos de un animal acorralado. ¿Cómo? Empezó, pero se detuvo. ¿Cómo lo descubriste? No fue tan difícil una vez que supe qué buscar. Eres buena, Esme. Pero no perfecta. Dejaste rastros. Suficientes para quien supiera dónde mirar. Esme echó un vistazo rápido al lugar. Evaluaba salidas. Amenazas. ¿Qué quieres? Hablar. De verdad. Sin mentiras. Sin juegos. Sé quién eres. Lo que has hecho. Y lo que planeas hacer con mi familia. No sabes nada. Saqué mi teléfono. Abrí las fotos que James me había dado. Víctimas. Identidades falsas. Estafas. Le mostré la pantalla. Robert Harrison. Emily Morrison lo convenció de desviar fondos de su empresa. Se quitó la vida antes de enfrentar las consecuencias. Pasé a la siguiente foto. Michael Chen. Emma Daniels lo hizo liquidar sus fondos de retiro y los ahorros universitarios de sus hijos. Ahora está en prisión. Con cada imagen, Esme se encogía un poco más. Thomas Wright. Jennifer Daniels, ese es nuevo, ¿no? Le hiciste hipotecar su casa para invertir contigo. Perdió todo. Murió de un infarto 6 meses después. Basta, susurró Esme. ¿Por qué? ¿Por qué es incómodo ver el resultado de tu trabajo? ¿Porque prefieres fingir que solo eran negocios en vez de destrucción sistemática de vidas humanas? Esme se enderezó de golpe. Y cuando volvió a mirarme, la máscara había regresado. ¿Qué quieres, Wanda? Quiero entrar. Eso no se lo esperaba. ¿Qué? Quiero participar en lo que estás planeando. Estoy harta de ser la esposa ejemplar, la suegra perfecta. Harta de ver a todos vivir vidas emocionantes mientras yo doblo ropa y sirvo cenas. Esme me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿No hablas en serio? Estoy totalmente en serio. ¿De verdad crees que no sé de las infidelidades de Harold? Esto no es la primera vez. Llevo 20 años mirando hacia otro lado. Solo que esta vez, encontré a alguien que realmente vale la pena. ¿Estás loca? Sí. Mírate. Has conseguido millones de hombres que creían ser más listos que tú. Has vivido decenas de vidas. Has sido quien quisiste ser. Eso no es locura. Es brillante. La vi calcular. Analizar si era real, o una trampa. Aunque te creyera que no lo hago, ¿por qué pensaría que necesito una socia? Porque te estás descuidando, dije con frialdad. Lo de Marcus, por ejemplo. Deberías haberte asegurado de que realmente estaba muerto antes de decir que eras viuda. Y todo el lío con Harold y el chantaje, desordenado. Innecesariamente complicado. Los ojos de Esme se afilaron. ¿Cómo sabes del chantaje? ¿En serio? ¿Creías que Harold podía guardar un secreto así? Me lo contó todo. El caso Henderson, tus amenazas, todo. Me recosté en la silla. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué tanto esfuerzo, si había formas más fáciles de conseguir lo que querías? ¿Cómo cuáles? Harold no es quien tiene el verdadero dinero en esta familia. Soy yo. Eso llamó su atención. ¿Qué quieres decir? Mi padre me dejó un fideicomiso. Harold ni lo sabe. 3,2 millones en una cuenta a mi nombre. Él cree que vivimos de su sueldo, pero la verdad es que yo he mantenido nuestro estilo de vida por años. Mentía, por supuesto. No había tal fideicomiso. Pero necesitaba que lo creyera. Que pensara que tenía acceso a dinero de verdad. Dinero que hiciera que su estafa actual pareciera calderilla. ¿Y por qué me lo cuentas? Porque quiero salir de esta vida. Y tú me vas a ayudar. Tomamos el dinero. Desaparecemos. Empezamos de nuevo. Tal vez trabajamos juntas en cosas más grandes. ¿Cómo qué? Una viuda afligida, y su amiga comprensiva. Iniciando de cero tras una tragedia. Podríamos apuntar a clubes de campo, fundaciones, comunidades de retiro, viejos ricos con más dinero que sentido común. Por primera vez, Esme pareció interesada de verdad.
¿Hablas en serio? Muy en serio. Pero necesito saber que me estoy asociando con alguien que sabe lo que hace. Cuéntame de los otros. ¿Cómo los convenciste? Y así, se abrió la compuerta. Robert fue fácil, dijo, con tono de quien comparte una receta exitosa. Estaba solo, recién divorciado, buscando a alguien que lo hiciera sentir joven. Me presenté como la viuda con deudas. Quería ser su heroína. Lo fue. ¿Cuánto le sacaste? 400.000. Habría sido más, pero su contador empezó a hacer preguntas. Ahí supe que era hora de desaparecer. ¿Y Michael Chen? Más complicado. Casado, con hijos, pero tenía un problema con el juego. Le vendí la idea de inversiones internas. Lo convencí de que podríamos pagar sus deudas y asegurar el futuro de su familia. Quería creerlo. Hablaba con orgullo, como si narrara una hazaña. Y el micrófono capturaba todo. Nombres, montos, métodos. Suficiente para vincularla con crímenes en múltiples estados. ¿Y Thomas Wright? Probablemente mi mejor trabajo, dijo, satisfecha. Me tomó 6 meses ganarme su confianza. Él pensó que invertía en una empresa inmobiliaria. Pero el dinero iba directo a cuentas offshore. ¿Y cómo lograste que te diera tanto? Empecé con poco. Retornos rápidos. Lo hice creer que se estaba haciendo rico. Cuando pedí la gran inversión, ya estaba convencido de mi genialidad. Hipotecó la casa sin dudar. Y luego, desapareciste. Me convertí en otra, corrigió. Esa es la belleza del asunto, Wanda. Cuando terminas una vida, empiezas otra. ¿Y Marcus? ¿Dónde encajaba? Su expresión se oscureció. Marcus iba a ser distinto. Mi salida. El hombre con quien iba a retirarme. Pero empezó a hacer preguntas. Quería saber de mi pasado. De mi familia. Se acercaba demasiado. Así que fingiste tu muerte. Accidente de coche. Me ayudó alguien que me debía un favor. Informes falsos. Evidencia plantada. Oficialmente, Elizabeth Sawyer murió en un lago de Montana hace 3 años. Pero Marcus no lo creyó. Marcus es un idiota, dijo con desdén. Contrató investigadores. Publicó en redes. Hasta volantes. Me complicó el siguiente objetivo. Harold. Bueno, tu familia. Harold solo fue la puerta de entrada. El verdadero premio es el negocio de David. Construyó algo valioso. Y confía demasiado. Con la manipulación adecuada, podría haberlo convencido de hacerme socia. Incluso heredarme la empresa. ¿Y yo? ¿Qué lugar tenía yo en todo esto? Esme sonrió. Fría como una serpiente. Tú ibas a ser la viuda doliente. Después del ataque cardíaco de Harold, claro. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Ibas a matarlo? No matarlo. Solo, facilitar las cosas. Su medicación para la presión es fácil de reemplazar por otra que se ve igual pero tiene efectos muy distintos. A su edad, con ese nivel de estrés, estas cosas pasan. Apreté los puños bajo la mesa. No solo era una estafadora. Planeaba un asesinato. Y David lo heredaría todo, con su dulce madrastra para consolarlo. Con unos años, habría tenido acceso a todo lo que tu familia construyó. Respiré hondo. Mantuve la calma. Seguí en personaje. Eso en realidad es brillante. Gracias. Yo también lo creo. Pero hay un pequeño problema en tu plan, dije, tomando el teléfono. ¿Cuál? Deslicé hasta la foto que inició toda esta conversación. Marcus Thompson, muy vivo, con un periódico reciente en la mano. Cometiste un error crucial. Esme la vio, y se le fue el color del rostro. Eso es imposible. Marcus no está muerto, Elizabeth. Y tampoco los hijos de Robert, ni la esposa de Michael Chen, ni el hermano de Thomas Wright. Todos han estado buscándote. La puerta de la cafetería se abrió. La agente Chen entró, seguida del agente Torres y otros 2 hombres de traje. La cabeza de Esme giró. Vi el instante exacto en que entendió. Tú, escupió, levantándose de golpe. Yo no lo haría, dije con calma. Hay agentes en cada salida. Esme se dejó caer en la silla, respirando rápido.
Superficial. Llevas un micrófono. Sí. Y acabas de confesar suficientes crímenes como para pasar el resto de tu vida en prisión. La agente Chen se acercó a la mesa, mostrando su placa. Elizabeth Margaret Sawyer queda arrestada por fraude, robo, usurpación de identidad y conspiración para cometer asesinato. Mientras le leían sus derechos, Esme me miraba con puro odio. Esto no ha terminado. Sí, dije, poniéndome de pie mientras la esposaban. Sí lo ha hecho. Pero incluso al verla marcharse, sabía que lo más difícil apenas comenzaba. Todavía tenía que enfrentar a Harold. Todavía debía contarle a David la verdad sobre su esposa. Todavía debía descubrir qué quedaba de mi propia vida. Después de todo, el juego había terminado. Pero reconstruir, apenas comenzaba. 6 meses después del arresto de Esme, estaba en la cocina de mi nuevo apartamento, viendo el amanecer teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Era un espacio más pequeño que la casa que compartí con Harold. Pero era mío. Cada mueble, cada fotografía, cada taza de café, elegido por mí, para mí. El divorcio se había finalizado hacía 3 semanas. Harold intentó resistirse al principio. Rogó por terapia. Prometió que había cambiado. Juró que lo de Esme había sido un desliz. Pero yo ya había terminado. Terminado con sus promesas. Con sus excusas. Con un matrimonio construido sobre mi disposición a mirar hacia otro lado. Mi teléfono vibró en la encimera. Un mensaje de David. ¿Café esta tarde? Tengo noticias. Sonreí. Tecleé. ¿En tu casa o en la mía? En la tuya. Me gusta cómo la has decorado. Mi relación con mi hijo fue la única luz en medio de esta pesadilla. Cuando se supo la verdad sobre Esme, su identidad real, sus planes para su padre y su empresa, David quedó devastado. Pero en lugar de culparme por guardar secretos, me dio las gracias por protegerlo. Debí darme cuenta, me dijo una tarde. Había señales. Cosas que no cuadraban. Pero quería creer que había encontrado a alguien que me amaba. Eso no es un defecto, cariño, le respondí. Eso es ser humano. Esme era muy buena en lo que hacía. Ahora, 6 meses después, David estaba sanando. Se había volcado en su trabajo, había expandido su negocio, incluso había empezado a salir con alguien. Con cautela, sí, pero con esperanza. Era mucho más fuerte de lo que le había dado crédito. El timbre sonó justo a las 2. David estaba en mi puerta con un ramo de girasoles y una sonrisa que me recordó al niño que alguna vez fue. «Te ves feliz», dijo, dándome un beso en la mejilla mientras me entregaba las flores. «Estoy feliz», respondí. Y al decirlo, me sorprendió darme cuenta de que era cierto. Verdaderamente cierto. Feliz de verdad. Nos acomodamos en mi pequeño balcón con café y unos panecillos de arándanos que aprendí a preparar en un curso de cocina al que me inscribí el mes pasado. Otro detalle nuevo. Otra pieza de esta vida que ahora estaba construyendo para mí. ¿Y cuál es esa noticia que querías contarme?, pregunté. La sonrisa de David se ensanchó. Marcus Thompson me llamó ayer. Casi me atraganté con el café. ¿Marcus? ¿Por qué? Quería darme las gracias. Al parecer, con la información que recuperaron tras el arresto de Esme, el FBI logró recuperar cerca del 60% del dinero que ella le había robado. Va a recuperar su casa. Eso es maravilloso. Pero no es lo mejor. Está empezando un grupo de apoyo para víctimas de estafas románticas. Me preguntó si quería ayudar. Dejé la taza y miré el rostro de mi hijo. ¿Y quieres? Creo que sí. Siento que algo bueno puede salir de todo este desastre. Tal vez podamos ayudar a otras personas a evitar lo que nos pasó, o al menos ayudarlas a levantarse. Le tomé la mano sobre la mesa y la apreté. Me parece una idea preciosa. ¿Y tú, mamá? ¿Qué vas a hacer con tu nueva vida? Era una pregunta que llevaba meses haciéndome. Durante 42 años, mi identidad había girado en torno a ser la esposa de Harold, la madre de David, la mujer que mantenía la casa funcionando sin que nada se notara. Ahora, a mis 63, era libre de ser quien quisiera. Estoy pensando en volver a estudiar, dije. Terminar esa carrera que dejé cuando me casé. ¿En serio? ¿Qué te gustaría estudiar? Justicia criminal, tal vez. O psicología.
Después de todo lo que pasó con Esme, no dejo de pensar en lo fácil que le resultaba manipular a la gente, como leía las debilidades de todos con tanta precisión. Me gustaría entender eso mejor. David alzó su taza en un brindis imaginario. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, dije, chocando mi taza contra la suya. Esa misma noche, después de que David se fue, me puse a revisar los álbumes de fotos que logré rescatar de la casa. Fotos de nuestra familia a lo largo de los años, navidades, cumpleaños, graduaciones. Y en muchas de ellas, vi cosas que no había notado en su momento. La distancia de Harold. Su desconexión. Esa mirada ausente incluso cuando sonreía para la cámara. Pero había otras fotos también. Fotos de David y de mí. Momentos en los que solo estábamos nosotros dos. Su graduación de preparatoria, a la que Harold no pudo asistir por trabajo. El día que obtuvo su licencia de negocios, cuando Harold ni siquiera se presentó. En esas imágenes, vi algo que había olvidado. Fui una buena madre. A pesar de todo lo que salió mal, crié a un hombre bueno, honesto y trabajador. Y eso vale mucho. La notificación de un correo apareció en mi laptop. El remitente era un nombre que no reconocía. Jennifer Walls. Señora Patterson. Espero que no le moleste que la contacte. La agente Chen me dio su información. Me llamo Jennifer Walls y estuve casada con Thomas Wright, uno de los hombres que su nuera defraudó. Quería agradecerle su valentía al desenmascararla. Seguí leyendo, con el pecho cada vez más apretado. Tom murió creyendo que era un fracaso. Pensando que arruinó nuestro futuro por malas decisiones. Nunca supo que Elizabeth Sawyer era una criminal profesional, que ya había hecho lo mismo con otras personas. Gracias a usted, pude recuperar algo del dinero, pero más importante aún, pude contarle la verdad a nuestros hijos. Su padre no fue un tonto. Fue una víctima. Y saberlo me quitó un peso que ni sabía que cargaba. El correo explicaba que varias familias de víctimas de Esme planeaban asistir a la audiencia de sentencia al mes siguiente. Querían asegurarse de que el juez entendiera el verdadero alcance del daño que ella había causado. ¿Consideraría escribir una declaración de impacto para la audiencia? Sé que usted no perdió dinero como nosotros, pero ella también destruyó su familia. Su voz importa. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Pensando en justicia. En declaraciones públicas. Y en los giros extraños que da la vida. Hace un año, era una mujer que evitaba el conflicto. Que prefería manejar los problemas en privado. Que creía que proteger a los demás era más importante que protegerse a sí misma. Ahora, me estaban pidiendo hablar en público sobre la etapa más dolorosa de mi vida. Hace un año, esa idea me habría aterrorizado. Ahora, me parecía una oportunidad. Empecé a escribir mi respuesta. 3 semanas después, estaba de pie frente al Tribunal Federal de Pittsburgh, con el traje azul marino que había comprado para el divorcio. La agente Chen me recibió en la entrada. ¿Está lista para esto? Tan lista como puedo estar. La sala estaba llena. Reconocí algunos rostros de las fotos que James me había enseñado meses atrás. Marcus Thompson, que se veía más saludable. Jennifer Walls, una mujer amable de unos 50. Y varias personas más que supuse eran familiares de otras víctimas. Esme estaba en el banquillo de los acusados, con un uniforme naranja, el cabello recogido con fuerza. No quedaba rastro de la mujer impecable que solía sentarse en mi mesa de comedor. Había envejecido años desde su arresto. Cuando me vio entrar, su expresión se endureció. Pero no apartó la mirada. Uno por uno, sus víctimas y sus familias subieron al estrado a hablar del daño que ella les causó. Marcus habló de los 3 años creyendo que su esposa había muerto. De la depresión que casi lo llevó al suicidio. Jennifer leyó una carta de su hija menor sobre perder su hogar. Un hombre llamado Robert Harrison Jr. habló sobre los últimos meses de su padre, consumido por la vergüenza. Cuando dijeron mi nombre, caminé hasta el estrado con pasos firmes. Había practicado mi declaración docenas de veces. Pero al mirar el rostro de todos allí presentes, dejé a un lado las hojas. Señoría, empecé. Hace 6 meses, creía saber quién era. Era esposa, madre, la mujer que mantenía unida a su familia evitando los conflictos. Pensaba que mi deber era suavizar los problemas,
Mirar hacia otro lado cuando las cosas se complicaban, proteger a todos, incluso si eso significaba sacrificarme a mí misma. Miré a Esme. Me observaba con atención. La acusada me enseñó algo. Aunque dudo que haya sido su intención. Me enseñó que callar ante el mal no es bondad. Es cobardía. Me enseñó que proteger a las personas de las consecuencias no los ayuda, los hunde más. Y me enseñó que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es decir la verdad. Aunque duela. Respiré hondo. La acusada no solo robó dinero. Robó la confianza. Robó la percepción de la realidad. Robó la capacidad de las víctimas para creer en sí mismas, en el amor, en la familia. Ese daño no aparece en un estado bancario. Pero es real. Y devastador. Miré directo a Esme. Pero hay algo que no tuvo en cuenta. Algunas de nosotras somos más fuertes de lo que parecemos. Algunas no dejamos que ella escriba nuestra historia. Algunas tomamos los pedazos que dejó atrás y construimos algo mejor. Al terminar, la sala quedó en silencio. Solo se oía a alguien llorar. Muy quedó. Regresé a mi asiento con el corazón acelerado, pero la conciencia tranquila. El juez sentenció a Esme a 15 años en prisión federal. Mientras el alguacil se la llevaba, me miró una última vez. Y por primera vez desde que la conocí, vi algo nuevo en sus ojos. Derrota. Fuera del tribunal, Jennifer Walsh se me acercó. Gracias, dijo simplemente. Por todo. Gracias a ti, respondí. Por ayudarme a entender que no estaba sola en esto. Esa noche, llamé a David para contarle sobre la sentencia. Después, llamé a mi hermana en California, con quien no hablaba desde hacía años, porque Harold siempre encontraba alguna excusa para evitar las visitas. Hicimos planes para vernos el mes próximo. Luego abrí mi laptop y seguí trabajando en mi solicitud para la universidad comunitaria local. Era hora de terminar lo que había empezado hace 40 años. Mientras escribía, pensé en la mujer que era hace 6 meses. La que no quería molestar a nadie. La que se conformaba con migajas de afecto. La que creía que la felicidad de todos era más importante que la suya. Esa mujer me parecía una desconocida. Pensé también en Harold. Solo, en una casa demasiado grande. Tal vez preguntándose cómo todo salió tan mal. Una parte de mí lo compadecía. Pero una parte más grande se sentía agradecida. Si él no me hubiera traicionado. Si Esme no me hubiera empujado al límite. Quizá habría pasado el resto de mi vida sonámbula, atrapada en un matrimonio que murió años atrás. El sol volvería a salir mañana, pintando mi pequeña cocina de posibilidades. Y por primera vez en décadas, estaría despierta para verlo. Presente. Dueña de mi propia historia. A mis 63 años. Era libre. Y pensaba aprovechar cada uno de los días que me quedaran. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en pantalla 2 historias más del canal que han conmovido a miles de personas. Estoy segura de que también te van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta el final.